7 pasaron de las 5 de la tarde, 13 grados, casi 14. Bueno, después de la tragedia en Bahía Blanca y del veto del presidente de la Nación, ya se están sucediendo protestas y piquetes en Bahía Blanca, ¿eh? Están las rutas ahí con fuego, la gente protestando, pidiendo lo que necesitan del Estado. Así que esta es la situación en Bahía Blanca, luego del veto del presidencial, siempre tan justo el presidente de la Nación. Bueno, estamos aquí con Sebastián Izquierdo. Muy buenas tardes, Seba. ¿Cómo va? Buen día. Muy bien. ¿Tenemos efemérides? Sí, tenemos efemérides. ¿De qué se trata? Tenemos una más política histórica, la Grito Alcorta, y otra más cultural, que es la hace 6 años se nos murió nuestra queridísima Isabel Sarli. Ah, la Coca, pobrecita. Bueno, arranquemos por la historia argentina. ¿Qué fue el Grito de Alcorta? El Grito de Alcorta es una expresión de un mal que aqueja a la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Primero vamos a hacer un poco de historia para hacer el Grito de Alcorta. Con la llegada a la presidencia de Julio Argentino Roca, en 1880, se da por la llamada campaña del desierto. En realidad nunca hubo ningún desierto, sino que había una enorme cantidad de pueblos originarios. Exacto. La campaña del desierto tiene casi una única motivación, que es una motivación económica, en la cual se necesitan tierras para ampliar la base cultivable de nuestro país. Claro. Para explicarlo de manera sencilla, hay 4 tierras en el mundo que son las mejores, por la cantidad de humo que tienen. Eso significa que son extraordinariamente húmedas, haciendo que el pasto crezca hasta 40, 50, 60 centímetros. Okay. Se dan 4 iguales en el mundo. En Ucrania, justo. Claro, se da en Kenia, se da en Estados Unidos y se da en la Pampa Húmeda Argentina. Vamos, Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos fue el primer país que se constituye como Estado-Nación y soluciona su cuestión nacional. Franklin dice en 1830, para que Estados Unidos sea potencia, tenemos que lograr que esos 3 países que tienen esas tierras no puedan hacer su cuestión nacional. Claro. Y bueno, así estamos. Y lo lograron hasta ahora. Claro, efectivamente. Bueno, cuando se hace la campaña del desierto, más de 100 propietarios se quedaron con 40 millones de hectáreas. ¡Oh! Para que se vea, las tierras se vendieron antes de hacerse la conquista. Ah, mira. El tema es que la superioridad que tenían las tropas argentinas con respecto a los mal llamados indios era abrumadora. Me imagino. Nosotros teníamos telégrafo, armas a repetición, ametralladora, etcétera, etcétera, etcétera. Las tierras se repartieron y se generó un cuello de botella para el campo argentino que lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que sucede? Esos 100 propietarios se juntan una vez por año en un lugar llamado Sociedad Rural Argentina. Ah, mira vos. Claro. El problema es que la comida, las vacas, las ovejas, el trigo y demás, le pertenecen casi en exclusiva a esas 100 personas. Sí. Entonces, nosotros teniendo una tierra recontra fértil, tenemos comida cara. Porque, ¿qué es lo que hacen? El alquiler de la tierra que cobran esos muchachos es excesivamente alto, es ridículamente alto. Haciendo que el precio de la comida también lo sea. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Europa, después de la Revolución Francesa, ¿qué hicieron con los nobles? Los mataron a todos en la Revolución Francesa y repartieron la tierra. Sí. Y prohibieron el monopolio de la misma. Si nosotros tuviéramos, en vez de 100 propietarios, dueños de casi todas las vacas, 50.000, no podrán cartelizarse. Claro. Bueno, uno de tantos males era nuestro país. Que es más o menos lo que pasa en Estados Unidos. Claro. No hay... Bueno, ahora a lo mejor sí, pero originariamente no había latifundios. No había latifundios, claro. Eran todos propietarios de pequeñas extensiones, 5, 6, 8 hectáreas. Claro. Acá, la sociedad rural, para entrar a la sociedad rural, además de pagar miles de dólares por año, tenés que tener más de 10.000 hectáreas. Eso lo dice el acta fundacional de la sociedad rural argentina. No llegó, ¿eh? No llegó. Hay que tener su buenos mangos para tener. De 10.000, mamita. Bueno, entonces, el Grito de Alcorta es una expresión de eso. Cuando viene la inmigración a la Argentina, muchos italianos y españoles van hacia el campo a vivir y se convierten en pequeños arrendatarios. El alquiler que cobraban los estancieros era altísimo y otro mal endémico de la Argentina, los contratos a corto plazo, cosa que lo vimos hoy con el medio ambiente. Como ellos alquilan la tierra por 1 año, 2 años, como muchísimo, la revienta. Claro. Entonces, ese problema generaba que los españoles e italianos se asociaban, ahí surge la Federación Agraria, queremos contratos de por lo menos 4 años, muchachos. Claro. Y ahí surge, en 1909 se hace la primera federación, y en 1912 la cosecha es excepcionalmente buena. Ajá. ¿Qué es lo que hace la sociedad rural? Además del alquiler, exige un 30% de la producción. Impagable. Claro. Entonces la Federación Agraria para la provincia de Santa Fe y dice, bueno, muchachos, vamos a negociar con la sociedad rural, esto es impagable. Impagable. Ahí así se suman los anarquistas y los socialistas. Bien.
al paro que se hace en 1912, se hace una convocatoria en junio, se para la provincia, la sociedad rural llama al gobernador de Santa Fe, o casualidad, un ex abogado de la sociedad rural. Mira qué casualidad. Gobernaban los conservadores en aquel momento, que eran el PAN, o sea, el partido gobernante estaba ensimismado con el poder económico. Por supuesto que sí. Se hace una represión feroz y se matan a los dos principales cabecillas del anarquismo, Barrios y Romero, son asesinados. Y se convoca nuevamente un paro general y se convoca el gobierno de Santa Fe convoca a los llamados cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? ¿Quiénes? Lo que se había generado unos años antes para reprimir a los trabajadores de la forestal. Ajá, claro. Tenía una policía, la forestal, una policía privada, que le pagaba a los que salían de la cárcel, le pagaba la fianza, a cambio que tenían que trabajar como un cuerpo policial de la forestal. Tenían un traje rojo, por eso le decían los cardenales. Ah, ok. Entonces, la sociedad rural contrata a los cardenales. Sí. Los cardenales van a reprimir a los rompehuelgas. Se termina viendo 9 muertos, finalmente. Y finalmente el gobernador pone el estado de sitio y queda ahí, digamos. Se llama Grito de Alcorta porque hubo un montón de chacareros que fueron, españoles, italianos, obreros, que fueron hasta la sociedad rural de Santa Fe y se pusieron a gritar a la sociedad rural pidiendo a los gritos, como pudieron, que bajen los contratos. Claro, que claro. no haya que pagar un alquiler abusivo. Finalmente queda el proyecto de la ley de arrendamiento y la ley de arrendamiento se hace durante el gobierno de Alvear, que pone un contrato mínimo de 2 años. En el año 1900. Mínimo. ¿Qué pasa en el gobierno de Alvear? Los estancieros van a pelear la sociedad rural de que eso no se cumpla. La Corte Suprema del gobierno de Alvear le da la razón a la sociedad rural en 1925. Y claro. Entonces, y bueno, y así estamos hasta el día de hoy. Teóricamente existe una ley de arrendamiento, pero siempre se han ingeniado para violarla. Benemérito presidente Carlos Saúl Menem en el 94, por pedido de la sociedad rural, que se lo pase a las provincias. Eso. Y ya no depende de la Corte Suprema Nacional, sino de la Corte Suprema provinciales. Sí. Que en su mayoría son Cortes Supremas muy amañadas con el poder de turno. Sí, más fáciles que la Corte Suprema Nacional. Claro, exactamente. Más o menos. Y desde el año 95 estamos en esa, digamos. No nos han tocado. O sea que pasó todo el kirchnerismo y eso no se tocó. El kirchnerismo tuvo intentos de alguna manera, hubo una ley de cooperativas y demás, pero es un poder muy enquistado el de la sociedad rural. El kirchnerismo tuvo la 125. Sí. Que no era una ley de arrendamiento, era aumentarle los impuestos. Nada más. Claro. Lo que pasa es que son los verdaderos sectores de poder. Por supuesto que sí, son los dueños de la Argentina. Claro. Ahora, vos me dijiste que cuando fue la Revolución Francesa, claro, voltearon a todos los nobles y repartieron la tierra. Claro. Hubo que cargarse unos cuantos. Bueno, es una idea. Claro. Es una idea. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, para decirlo, los que se dicen liberales ahora, Robespierre, sí, que es uno que se consideraba liberal, fue el que dijo la idea de que había que decapitarlos y ponerlos en plaza pública a los estancieros. Bueno. Para que se sepa de que las tierras deben pertenecer al pueblo francés. Que no hay nadie que se pueda poner por encima del Estado francés. Sí, ¿y vos tenés el teléfono de Robespierre? No. No. Bueno, me da pena. Es el héroe nacional francés. Y él decía que era liberal. Pero Robespierre fue el que encabezó la Revolución Francesa. Claro. El que tenía a su derecha a los comerciantes y a su izquierda a los pobres. Claro. Los sanculó. Claro. Muy bien. Claro. Bueno, pero él decía que era liberal. Por ahí los liberales de ahora no lo copian. No. Son liberales los más locos del mundo. Claro, de Recoleta. Son los liberales que prohíben. Claro. Así que ese fue el grito de Alcorta. Un día como hoy. Claro, se juntaron todos los españoles italianos, fueron a la puerta de la sociedad rural en Santa Fe y se pusieron a gritar como unos descosidos. Sí, gritaron tanto que, bueno, más o menos pasó, pero hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue? ¿1909? 1912. Hace más de 100 años que estamos con esto. Claro, y aún así estamos, todavía la Federación Agraria no lo va a voltear. Así que bueno. Mamita, seguimos siendo esclavos. Bueno, muy bien. Un último datito. Sí. El expresidente Mauricio Macri es sobrino de un expresidente de la sociedad rural. Ah, mira. La mamá de Macri es Blanco Villegas. Blanco Villegas, claro que sí. Que es socio fundador de la sociedad rural argentina. Claro. Que fue uno de los que puso guita para que Roca fuera a comprar los fusiles Remington para hacer la campaña en el desierto. Un bisabuelo de Macri. Mira vos. Todo cierra. Siempre Macri, el dueño de todos los males de nuestro país. Claro. Dios mío, por eso cuando, viste, algunos discuten y dicen, no, el enemigo es Milei. No, el enemigo es Macri. Bueno, son los dos. Pero también se cumple el aniversario de... la muerte de la querida Isabel Sarli. Claro, que se fue de gira la querida Isabel, claro. Bueno, ahí vamos a tener un tema un poco más anecdótico. Argentina fue pionera en el cine erótico. ¿También? Claro, fuimos pioneros en el cine erótico. Es famosa la anécdota, y esto lo ha contado Isabel Sarli, que la primera adaptación que hace con Armando Gómez es El turno entre las hojas. Sí.
La película en realidad es una adaptación de un cuento de Robastos que es bastante tremebundo. Es un hombre anciano que se enamora de una chica y tiene como ese fetichismo con esa mujer tetona y culona. Claro, claro. Armando, voy a poner la cámara lejos. En una escena donde se bañaba y se veía al estanciero, la veía a la mujer. Espiando a la mujer, claro. Claro, una escena media, un voyerismo medio hosco, digamos. Sí. Al final, Bo, cuando ve el cuerpo de Isabel Sarli joven, que era una cosa impresionante, claro, pone la cámara más cerca y no le dice a Isabel Sarli. Ah. Lo hace sin su consentimiento. Entonces, cuando se estrena la película, se arma un quilombo bárbaro que se le ve el culo. Ah, Isabel se ve en la pantalla y dice, loco, ¿qué hiciste? Claro, y se pelean con Armando, ¿no? Sí, que eso genera un problema familiar. Y Armando baila y dice, bueno, si vos te volvés a desnudar, yo te hago socia de la productora. Isabel Sarli, que no era tonta. Claro, a partir de ahí aceptan que la próxima película es Sabalero, que también es una adaptación de Robastos. De Robastos, sí. Claro, que es como una especie de Romeo y Julieta también en un mundo tropical, así a fines del siglo XIX es una especie de Romeo y Julieta, que es Sabaleros, sí, que son dos mujeres que al final se pelean por un hombre. Una famosa escena que se pelean en la alcantarilla. Ajá. Que también, y a partir de ahí inventa el sex exploitation argentino. Ah, mira qué grande, Armando, vos. Toda la década del 60 y la década del 70. A medida que fue pasando el tiempo, yo lo quiero, Armando, era compañero, era peronista, pero el argumento fue quedando como más anecdótico y las escenas de desnudo se fueron volviendo cada vez más comunes. Claro, claro. Es también paro de la primera escena lésbica del cine nacional, Armando. ¿También? Alba Mujica, en Carne del 66, se dan un piquito. Ah, entre dos chicas. Ah, mire, 66. Claro. Qué adelantado el otro tipo. Claro. La verdad, qué adelantado. Porque generalmente el cine de las películas eróticas que se veían en aquel momento, el cine nudie o el primer porno, era, qué sé yo, era distinto, era más, todavía no tenía escenas lésbicas. Claro. El problema es que de Armando Bo, y eso no lo tomo como una crítica, digo, después hubo tipos que hicieron películas eróticas un poco más cuidadas, más sensuales. Más finas, claro. Claro, no tan oscas, digamos. Claro. Digamos, qué sé yo, no tanto los yanquis, los europeos, los franceses son como más poéticos. Y son más finos, claro. Claro, y vivió toda la censura Isabel Sarli. A partir del 66, claro, la vivió todas las dictaduras, se tuvo que exiliar. Sí. Después volvió y su última película es del 79, cuando se muere Armando Bo. Cuando se muere Armando Bo, claro. Bueno, el nieto, ganó un Oscar por Birdman. Ah, claro que sí. Claro, ganó un Oscar ese muchacho. Por Birdman, una extraordinaria película que refiere a un actor que la está pasando muy mal y que de alguna manera la sombra de ese personaje que hizo cuando era joven lo termina carcomiendo hasta el final. Que tiene un final apoteótico. Claro. ¿La viste, Birdman? No. Te la recomiendo normalmente. Bueno, la voy a ver hoy. Es como una especie de cine dentro del teatro. Mirá qué grande. Y para finalizar, bueno, un dato de color. Armando Bo fue productor. La primera película de Torre Nilsson la produjo él. La Tigra, sí, que también es sobre la prostitución y demás, que es un cuento de Borges, que es una prostituta que en un cuadernito cuenta cómo es su quehacer cotidiano. Su vida, claro. Bueno, vos fue el pionero de eso. Igual, como digo, siempre fue un cine de explotación así sexual más osco, digamos. Sí, bueno, fue el primero. Claro. Fue el primero. No había antecedente de cómo hacer esto. Claro. Por lo tanto, no solamente ella, que hoy la estamos homenajeando y recordándola, sino él también. Él fue un pionero. Un pionero, un adelantado. A ver, hay una toma en cine que se llama traveling. Sí. Que generalmente se hace bueno, ahora ya hay computadores y esas cosas, ¿no? Pero en la época del cine de rollo, cuando se filmaba con rollo, sí, el traveling se tiraban unas vías, se ponía un carrito arriba de esas vías y la cámara arriba del carrito. Entonces ponían a filmar y unas personas arrastran el carrito y así se va haciendo esa toma que se llama traveling. No existía el traveling con Armando Bo. ¿Y qué hizo el pibe? Puso una cámara dentro de un Citroën 12B, le sacó el techo de lona y puso la cámara arriba del auto y empujaban el auto. Mirá. Y así hicieron un traveling por primera vez en la historia. Mirá. Es cierto que estamos hablando de ella, no de él, pero la verdad que juntos han marcado... Bueno, Paco Yamandreu hacía el vestuario también. Paco. Está bien. Que amaba a Evita, Paco Yamandreu. Sí, pero siempre estaba muy bien vestida, digamos, Sí, cuando claro, aparecían los sacos, los guantes de seda, los sombreritos. Claro, la Bijou. Claro, Guillermo Moreno decía que es fanático de las películas de Armando Bo ¿Sí? cuando Cristina lo homenajeó.
decía que Guillermo Moreno era famoso por ser fanático de esas películas. y un dato de color que lo vi hoy para allá, y con eso sí cerramos con esto. Hay una película de ella que se llama La señora del intendente. Ajá. Cuando Néstor gana el municipio de Río Gallegos en el 87, eso lo cuenta Cristina sinceramente, ella le dan un puesto, secretario no sé qué, donde hace privada al intendente, una cosa así, y le pregunta a Néstor, ¿por qué querés ser funcionaria en el municipio? Y dice, bueno, lo que interesa más es la cuestión legislativa. No quiero que me carguen con la señora del intendente. Claro, está bien. Está muy bien, está muy bien. Entonces, nuestro recuerdo para aquellos pioneros de El Grito de Alcorta, claro, que se la jugaron y murieron 7, para que todo siga igual, y la Coca Sarli, que hoy se cumplen 6 años de que se fue. Buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien, muy buen trabajo. Y